Hola, buenos días. Para ir cogiendo experiencia para esto de ir valorando empresas, pues creo que es bueno ver casos reales. Entonces hoy vamos a ver la caída que ha tenido el sector consumo en las últimas semanas y meses. Dentro de unos días veremos el caso de Iberdrola y seguiremos viendo casos continuamente porque creo que va a ser muy útil. El sector consumo lo ha hecho muy bien en los últimos años y sin embargo en los últimos meses ha tenido unas caídas de cierta importancia. En este gráfico veis que el S&P 500 en los últimos meses ha subido un 22%, que es una buena subida, claro. Y sin embargo en estos otros gráficos que os voy a ir poniendo por la pantalla, veis que empresas como Unilever, Colgate, General Mills, Pepsi, Procter & Gamble o Kimberly-Clark pues han tenido caídas entre el 15% y el 20% más o menos, que son caídas que también tienen una cierta importancia y que contrastan con la subida del S&P. Así que contrasta mucho la subida que ha tenido el S&P 500 en los últimos meses con la caída que han tenido estas empresas importantes del sector consumo. Porque además, como os acabo de decir y sabéis, pues el sector consumo en los últimos años lo ha hecho bastante bien. Así que extraña un poco que subiendo la bolsa empiece a hacerlo peor que la bolsa, bastante peor que la bolsa. Así que tenemos que preguntarnos, ¿por qué ha pasado esto? ¿Ha surgido algún problema nuevo en el sector consumo? Yo creo que en estos casos lo mejor es ver la valoración de las empresas que nos interesan antes de la caída y después de la caída. En esta tabla os he puesto cómo han bajado los PER y cómo han subido las rentabilidades por dividendo de estas empresas antes y después de estas caídas que estamos comentando. Fijaos que más o menos han pasado de cotizar en la zona de PER de unas 25-30 veces a unas 20-25 veces. General Mills tiene un PER más bajo que las otras, pero igualmente ha tenido una caída del PER muy normal. Y las rentabilidades por dividendo, pues en general, antes de la caída eran inferiores al 3% y ahora después de la caída son superiores al 3%. Colgate y Procter todavía no llegan al 3%, pero también han mejorado la rentabilidad por dividendo, lógicamente. Así que mirando las valoraciones por fundamentales, pues creo que vemos claro que esta caída es muy normal. De hecho, tampoco es que estén llamativamente muy baratas, sino que están a unos precios que podemos llamar correctos. Y entonces la siguiente pregunta es, pero si esta caída es normal, ¿por qué entonces la bolsa en general ha subido? Porque recordad que en este mismo espacio de tiempo, más o menos, el S&P 500 ha subido un 22%. Pues yo creo que esto ha sido un comportamiento típico de los llamados valores refugio y por eso creo que es interesante comentarlo un poco. Se llaman valores refugio, como seguramente sabéis, a los que son más estables, que generalmente tienen unas tasas de crecimiento relativamente bajas, pero ese crecimiento es muy continuo y muy regular. Cuando aparecen problemas en la economía, pues es relativamente habitual que salga dinero de otras empresas, que también son buenas, pero que no tienen unos resultados tan estables como estas, como los valores refugio, y que ese dinero que sale de esas otras empresas vaya a los valores refugio, como estas del sector consumo que estamos comentando en este caso. Y esto sucede así porque en esos momentos de muy alta incertidumbre, pues hay gente que prefiere darle la máxima prioridad a la seguridad, aunque renuncie a la rentabilidad. Y precisamente esto es lo que hace que en estas situaciones lo normal es que se exageren las caídas de las empresas que caen, de las que sale el dinero, porque sale demasiado dinero de ellas, y que a la vez eso mismo haga que las empresas de los valores refugio lleguen a estar algo sobrevaloradas porque entre en ellas demasiado dinero. Y una cosa va con la otra. El dinero de más que sale de estas es el dinero de más que va a estas. Al invertir a largo plazo, pues lo deseable y lo recomendable es actuar al revés de lo que acabamos de ver. Es decir, invirtiendo a largo plazo, pues lo que debemos buscar es comprar en las empresas, siempre de calidad, por supuesto. Cuando las que tienen esas caídas exageradas, y estos valores refugio, que también son muy interesantes, pues no debemos comprarlos cuando entra mucho dinero en ellos, sino tener un poco de paciencia y esperar a que ese dinero de más que entró en ellos, digamos, en estos momentos de alta incertidumbre, salga de ellas y tengan una corrección. Y yo creo que esto es lo que ha pasado en este caso con estas empresas del sector consumo, que antes de las caídas estaban un poco sobrevaloradas y lo que han hecho ahora es corregir esa sobrevaloración. Así que yo creo que estas empresas no tienen ningún problema y que es ahora cuando debemos fijarnos en ellas para comprarlas. Me parece también interesante ver que a otra empresa de este mismo sector, que es Kraft, le ha pasado justo lo contrario, que en este espacio de tiempo, en vez de caer, lo que ha hecho ha sido subir un 38%. Y yo creo que esto ha sucedido porque Kraft tenía unos problemas temporales, ha sacado unos buenos resultados de 2020, entonces lo que ha hecho, mientras estas otras corregían su sobrevaloración, Kraft lo que ha hecho es corregir su infravaloración. Recordad que en el foro hablábamos hace un tiempo del caso de Kraft, bueno, y seguimos hablando continuamente, pero lo que os voy a comentar ahora es de hace un tiempo. Cuando la cotización caía, se decía que sus productos podían estar interesando menos a la gente y que ese podía ser el motivo de las caídas. Pero claro, veíamos que si eso fuese así, pues como Kraft vende cosas parecidas a todas estas otras empresas de su sector,
pues tendría que estar cayendo todas las empresas de su sector, y no estaba siendo así. ¿Y por qué no era así? Pues porque Kraft tenía unos problemas particulares. Esos problemas particulares es que eran, aunque todavía no se ha corregido del todo, pero ya bastante, que la fusión con Heinz se le atascó bastante, pero sus productos se seguían vendiendo y sus ventas seguían creciendo más o menos lo que otras empresas de este mismo sector. Pues ahora está pasando justo lo contrario, que es Kraft la que lo está haciendo mucho mejor que otras empresas de su sector. Y esto lo que nos muestra también es que no hay problemas en este sector, sino que unas estaban sobrevaloradas y están corrigiendo su infravaloración, y que Kraft está infravalorada y está corrigiendo su infravaloración. Así que en resumen, creo que esta caída que han tenido estas empresas del sector consumo es muy normal y muy lógica y debemos estar tranquilos, y es ahora cuando debemos fijarnos para comprar estas empresas. Los datos de todas estas empresas y de muchas otras ya sabéis que los tengo en la base de datos del foro de la web, y que el enlace a la base de datos lo tenéis debajo de este vídeo, igual que debajo de todos los vídeos, y que los precios de compra recomendadas para todas ellas pues los actualizamos constantemente en sus hilos del foro. Y ahora hay varias que creo que están a buen precio de compra, como Unilever, General Mills o Kimberly-Clark. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.